Durante los años más tensos de la Guerra Fría, mientras las superpotencias amenazaban al mundo con armas nucleares y Estados Unidos enfrentaba sus propias heridas internas, un pastor de Georgia le presentó al planeta un arma totalmente diferente, un arma silenciosa, un arma que no mataba, un arma que cambiaba conciencias. Esta es la historia de Martin Luther King Jr., el líder que ganó la guerra más profunda de América sin disparar un solo tiro, la historia de la estrategia de la no violencia y de cómo derribó los pilares legales de la segregación racial. El movimiento por los derechos civiles no nació de repente en 1955, fue la respuesta acumulada a siglos de esclavitud, segregación y violencia institucional. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos intentaba presentarse al mundo como el gran defensor de la libertad, pero la realidad doméstica decía otra cosa. Las leyes Jim Crow imponían una segregación brutal en el sur, separando a las personas en escuelas, transportes y hasta en las fuentes de agua. La violencia racial era una constante, y los veteranos afroamericanos que regresaban de luchar por la democracia en Europa se encontraban con que en casa se les negaban los derechos más básicos. La pregunta era inevitable: ¿cómo podía Estados Unidos exigir democracia en el exterior mientras se la negaba a sus propios ciudadanos? Esta contradicción se convirtió en el terreno fértil para una revolución. Todo cambió en diciembre de 1955, cuando Rosa Parks se negó a ceder su asiento en un autobús en Montgomery, Alabama. No fue un gesto aislado, fue una decisión estratégica dentro de un movimiento organizado que esperaba el momento perfecto. Su arresto fue la chispa que encendió la pradera. Se creó la Montgomery Improvement Association y un joven pastor, Martin Luther King Jr., fue elegido para liderarla. Sus primeros discursos ya mostraban una elocuencia y una fuerza moral extraordinarias. La estrategia fue simple pero poderosa: la no cooperación, un boicot total a los autobuses. Por más de un año, la comunidad negra de Montgomery caminó kilómetros diarios al trabajo, organizó sistemas de transporte alternativos y soportó amenazas y violencia. Este acto de resistencia pacífica desestabilizó el sistema sin usar la fuerza, golpeando directamente la economía de la ciudad. El impacto fue tan grande que la lucha llegó hasta la Corte Suprema, que finalmente declaró inconstitucional la segregación en los autobuses. Montgomery fue la primera gran victoria. La estrategia de King tenía raíces profundas en el Evangelio cristiano, que hablaba de amar al enemigo, en la resistencia de Tolstoy y, sobre todo, en las acciones de Mahatma Gandhi en la India. King creía que la violencia podía ganar batallas, pero jamás ganaría corazones. Su filosofía no era de resistencia pasiva, sino de resistencia activa no violenta. Se basaba en 6 principios claros. La no violencia es un camino para gente valiente. Busca ganar la amistad y el entendimiento. Su objetivo es derrotar la injusticia y no a las personas. Acepta el sufrimiento sin tomar represalias. Evita la violencia del espíritu, además de la externa. Y por último, se basa en la convicción de que el universo está del lado de la justicia. La táctica del sufrimiento voluntario, al ser expuesta por los medios, se convertía en una poderosa herramienta para despertar la conciencia de la nación y del mundo. En sistemas democráticos con una prensa libre, la imagen de manifestantes pacíficos siendo brutalmente atacados era insostenible. En 1963, el movimiento se dirigió a Birmingham, Alabama, considerada la ciudad más segregada de América. King sabía que si vencía allí, podría vencer en cualquier lugar. La campaña se consistió en boicots a tiendas, marchas y arrestos masivos para colapsar el sistema judicial. Cuando los adultos eran encarcelados, los jóvenes tomaron el relevo en la llamada Cruzada de los Niños. El jefe de policía, Bull Connor, respondió con una brutalidad que conmocionó al mundo: mangueras de alta presión tan potentes que arrancaban la ropa y perros policía lanzados contra niños y adolescentes. Todo fue transmitido por la televisión nacional. Las imágenes expusieron la verdadera cara de la segregación. Desde la cárcel, quien escribió su famosa carta desde la cárcel de Birmingham, una defensa magistral de la desobediencia civil. La estrategia era provocar la reacción violenta del sistema para exponer su inmoralidad.
Los medios de comunicación se convirtieron, sin quererlo, en el arma más poderosa de la resistencia. En agosto de ese mismo año, el movimiento alcanzó su punto simbólico más alto. Más de 250,000 personas, negras y blancas, marcharon sobre Washington exigiendo trabajo y libertad. La organización fue una proeza logística, uniendo a diversos grupos como el SNCC, CORE, la NAAC, líderes religiosos y sindicatos. Fue allí, frente al monumento a Lincoln, donde King pronunció su discurso inmortal, "Tengo un sueño", pero más allá de su poesía, el discurso fue un brillante análisis político. Recordó a la nación la promesa incumplida de la Declaración de Independencia y exigió que esa promesa se hiciera realidad para todos. El impacto fue global. En plena Guerra Fría, mientras Estados Unidos se presentaba como el líder del mundo libre, las imágenes de 250,000 de sus ciudadanos marchando para reclamar derechos básicos resonaron en todo el planeta, demostrando que el sueño de King era y sigue siendo un proyecto inconcluso. 2 años después, en 1965, la lucha se centró en Selma, Alabama, epicentro de la represión contra los votantes negros. A pesar de tener el derecho teórico al voto, barreras burocráticas y la intimidación violenta impedían que la mayoría se registrara. La marcha pacífica desde Selma hasta la capital, Montgomery, se convirtió en el momento decisivo. El primer intento, conocido como el Domingo Sangriento, terminó en el puente Edmund Pettus, donde la policía estatal atacó brutalmente a los manifestantes desarmados con porras y gases lacrimógenos. Una vez más, las cámaras estaban allí. Las imágenes de la violencia desatada contra ciudadanos pacíficos horrorizaron a la nación y obligaron al presidente Lyndon B. Johnson a actuar. Tras una segunda marcha simbólica, y con protección federal, la tercera marcha finalmente llegó a Montgomery. La presión mediática y moral fue tan inmensa que pocos meses después, el presidente Johnson firmó la Ley de Derecho al Voto de 1965, una de las victorias legislativas más importantes del movimiento. Mientras luchaba por la igualdad en casa, King también enfrentaba a otro gigante, la política exterior estadounidense. Veía una profunda contradicción entre la no violencia que predicaba internamente y la violencia que su país ejercía en el extranjero, especialmente en Vietnam. Sus críticas al militarismo, al imperialismo y a la enorme cantidad de dinero gastada en la guerra en lugar de en programas sociales lo alejaron de las élites políticas, incluyendo al presidente Johnson, e incluso de algunos líderes negros que temían que su postura perjudicara al movimiento. El FBI, bajo la dirección de J. Edgar Hoover, lo consideraba un peligro y lo sometió a una vigilancia constante, buscando cualquier pretexto para desacreditarlo. King entendía que la lucha por los derechos civiles estaba conectada a una lucha global por la justicia económica y la paz. En 1968, King ya no era solo un líder racial, era un crítico estructural de la sociedad estadounidense, lo que lo hacía aún más peligroso a los ojos del poder. Estaba organizando la campaña de los pobres, un movimiento multirracial para exigir justicia económica para todos. Fue en ese contexto que viajó a Memphis, Tennessee, para apoyar una huelga de recolectores de basura que luchaban por salarios dignos y condiciones seguras. La noche antes de su muerte, en su último discurso, habló proféticamente, diciendo: «He estado en la cima de la montaña, y he visto la tierra prometida. Puede que no llegue allí con ustedes, pero quiero que sepan esta noche que nosotros, como pueblo, llegaremos a la tierra prometida». El 4 de abril de 1968, fue asesinado en el balcón de su hotel. Su muerte desató una ola de dolor y disturbios en todo el país, pero su legado ya era indestructible. Sus ideas sobre la resistencia no violenta inspiraron a movimientos por la democracia en todo el mundo, desde Nelson Mandela en Sudáfrica hasta las protestas en la plaza de Tiananmen. Martin Luther King no derrotó ejércitos, no comandó tanques, no disparó un tiro, y aún así, cambió para siempre el rumbo de la mayor democracia del mundo. Su victoria no fue sobre un gobierno, sino sobre una mentalidad, una victoria conquistada no por la fuerza de las armas, sino por la fuerza moral.
demostró que el coraje no necesita ser violento para ser poderoso y que un pequeño grupo de ciudadanos comprometidos puede, de hecho, cambiar el mundo. Su lucha nos recuerda que la justicia es un camino largo, pero que el arco del universo moral, aunque largo, se inclina hacia ella. Si este video te ayudó a comprender la profundidad de la estrategia de la no violencia de Martin Luther King, dale like, comparte y suscríbete al canal. Así apoyas nuestro trabajo y sigues recibiendo contenido que ilumina la historia y transforma el presente. Gracias por acompañarnos.